Hola amigos de Prevention Talks, ¿cómo están? Les saluda Mercedes Escudero nuevamente y créanme que estoy muy contenta y estoy muy agradecida que me haya hecho espacio en su agenda. La verdad que la tiene muy cargado, un muy buen amigo al que estimo mucho, al maestro Armando García Neri. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros y compartir este espacio. Y nuestro invitado de hoy les va a platicar quién es, qué ha trabajado, pero yo les quiero decir algo. Yo cuando me enrolé en todo esto y conocí la metodología CEPTED, él fue uno de mis maestros también cuando empecé a tomar cursos, fue mi maestro también, es parte de mis mentores en México, aparte de la doctora Macarena Rao, que ha sido la mentora de todos los que estamos en Latinoamérica, pero sobre todo Armando me supo guiar para un proyecto personal que en ese momento estaba yo haciendo cuando estudié CEPTED. Y créanme que es uno de los, vamos a decirlo así, sociólogos de la prevención social de la violencia a través de, y del delito a través del diseño ambiental, mejores que hay en México. Él fue de los que inició en México junto con Macarena y créanme que es de su conocimiento, su dedicación y compromiso lo han llevado a ser el subsecretario de Prevención Social del Delito del estado de Zacatecas. Y bueno, Armando, pues quisiera que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, cómo llegas a CEPTED y que nos hables. La verdad es que yo he visto maravillas de lo que has logrado en estos últimos 6 años en Zacatecas con una política estatal que veo que el gobernador le apostó. Yo siempre dije que teníamos 2 gobernadores CEPTED en México y uno era Alejandro Tello de Zacatecas. Le apostó a las propuestas que hiciste y creo que logró una buena inclusión y una buena cohesión. Pero vayamos platicando de esto y primero me gustaría que te presentaras ante la audiencia. Bienvenido, Armando, y muchas gracias. Pues muchas gracias, maestra, doctora Mercedes. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y pues un saludo a todas y todos quienes sintonizan este importante esfuerzo, esta increíble iniciativa de invitar gente que estamos involucrados en el tema de prevención. Pues muchas felicidades por esta iniciativa. Y aquí estamos para platicar de la prevención social de la violencia y la delincuencia, y con un enfoque que siempre nos ha gustado utilizar, que ha sido el enfoque CEPTED, la metodología CEPTED. Bueno, pues Armando García Neri es un joven zacatecano que estudió filosofía, ciencia política y actualmente estudia el doctorado en administración en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tengo una experiencia ya de más de 10 años en estos temas, desde el 2012, cuando fue el boom, digamos, de la política de prevención, allá en el ocaso de la administración de Felipe Calderón, cuando nace el Centro Nacional de Prevención, cuando nacen los centros estatales. Toda esa política, pues me tocó aprender, conocer y implementar. Y desde entonces, pues hemos caminado buscando metodologías que han hecho otros países, qué se ha hecho, quiénes son los expertos. Y esto me llevó a conocer en el 2012, precisamente, en un congreso internacional en Tijuana, a la arquitecta Macarena Rao, que después, meses después, vino a trabajar a Zacatecas y llevamos a cabo un primer proyecto CEPTED en Zacatecas. Y bueno, ahí nació ahí se consolidó mi interés por trabajar en la prevención y sobre todo utilizar este método que es tan lógico, tan sencillo, pero a la vez tan complejo, la implementación de CEPTED, ¿no? Así es, Armando. La verdad es que ahorita que comentabas esta cuestión se me vino a la mente esto de 2007, que hablabas de Felipe Calderón, cuando empiezan estas iniciativas en ese sexenio. Pues yo estaba en ese gobierno precisamente trabajando, me tocó vivirlo, pero internamente desde las políticas públicas, y se logró que se incluyera esta metodología que ya venía utilizándose en Latinoamérica, pero que en México no era tan conocida, ¿no? Estaba como muy focalizada pues en Zacatecas, al norte del país, en algunas entidades, en algunos municipios, pero no estaba tan fuerte. Y créanme amigos que para mí es un privilegio tenerlo aquí porque aparte después nos tocó ir juntos
a trabajar en algún momento una iniciativa de Irapuato, recuerdo bien, ¿no? A Guanajuato, a hacer un taller de dibujo y una marcha con la gente. Pero sobre todo, Armando, fíjate que he seguido lo que has trabajado, te decía yo, en este gobierno, y me llama mucho la atención. Yo sé que, aunque lo ven así barboncito y todo, está joven, es joven este muchacho. No, no crean que viejita la que les está hablando. No, no es cierto. Fíjate que los jóvenes, yo veo que las políticas del gobierno de Zacatecas se centró mucho en jóvenes, en mujeres. Creo que acertaron en los temas de agenda, de la agenda pública, de la agenda política, de las necesidades de la ciudadanía, y que, bueno, es mucho de la base de CEPTED. ¿Qué nos puedes hablar de esta parte que se centralizó en los trabajos con los jóvenes y con las mujeres? Sí, platicarte, ver si que, bueno, todo comenzó con un diagnóstico que nos ayudó a elaborar la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre factores de riesgo, y precisamente ese diagnóstico fue el parteaguas y nos ayudó a tomar la decisión en ese momento. El diagnóstico era claro, teníamos un problema en ese grupo etario que son personas de 15 a 29 años de edad, y aunado a eso, desde un principio se entendió, se conoció que también había un problema de violencia doméstica, familiar y de género. Y sobre eso empezamos, se diseñó la estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Y pues surge la política transversal. La política transversal, que creo que es un esfuerzo interesante, una buena práctica, porque como tú bien lo sabes, los gobiernos centrales, no quiero referirme a uno en específico, normalmente los gobiernos locales estamos esperando algún programa o algún subsidio para el tema de prevención. Pero pues los gobiernos centrales son muy volubles en ese sentido. Un sexenio sí te dan, otro sexenio poquito y otro sexenio definitivamente no te da nada, ¿no? Entonces, pensando en esa volatilidad de las políticas centrales, se tomó la decisión de tener una política local de prevención social que preveía el trabajo articulado de diferentes instituciones. Tú sabes que la seguridad ciudadana propuesta por Naciones Unidas, pues nos dice, tenemos que ir solventando o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, para lograr pues mejores estadios de paz y tranquilidad. Entonces, en ese sentido, la primer política de transversal fue un esfuerzo en el que tuvimos que platicar con las diputadas, los diputados, presentarles el proyecto, de en qué consistía. Surge la ley de prevención estatal, que establece precisamente los lineamientos, los cómo, y finalmente el presupuesto transversal en el 2017 pues ya aparece con recurso específico de cada dependencia, entre ellas juventud, la Secretaría de las Mujeres, vivienda, cultura, deporte, entre otras más, porque eran 22 dependencias, ya con un presupuesto específico para la política transversal de prevención social de la violencia. Y ese fue un gran esfuerzo, y creo que es una buena práctica porque nos ha permitido, como bien lo decías, avanzar en los problemas, en las causas, en trabajar sobre las causas que generan la violencia y la delincuencia, sobre todo muy focalizada en ciertos municipios y en ciertos grupos etarios. Sí, Armando, como bien lo comentas, siempre han sido complicados la designación de los recursos, ¿no? Y esta visión transversal. Y con esto que comentas, pues entonces lo que yo sí puedo entonces concluir es que mucho de lo que hasta en su momento ha expuesto Irving Waller, por ejemplo, que nos dice que destinando en promedio un 30% de los recursos totales, hablando, él conoce bien México, hablando de los gobiernos municipales, ¿no? En México, un municipio promedio, ¿no? En cuestión de tamaño y demás, porque, bueno, vamos a tener municipios mucho más grandes, ¿no? Que van a requerir más recursos, pero él nos decía, con un 30% que se destinara a esta parte del trabajo social de todas las dependencias, la verdad es que se haría de mejor manera.
Y yo siempre he pensado que se deben de hacer, digamos, lo voy a decir en mis términos, auditorías de programas sociales, porque luego se duplican y triplican funciones, ¿no? Teníamos un subsidio, por ejemplo, como lo fue el Subsemun, ¿no? El subsidio para el fortalecimiento a la seguridad pública municipal, que a mí me tocó verlo nacer, que posteriormente se llamó Fortaseg en otra administración federal, que hoy ya no existe, pero que destinaba dinero para jóvenes y mujeres, ¿no? Pero aparte tienes el DIF, pero aparte en su momento tuviste el Instituto, ¿no? Para la Mujer. Entonces, tenías, digámoslo así, tareas que parecieran que se duplicaban o triplicaban funciones yendo por el mismo objetivo y el mismo cliente, que somos nosotros, somos los ciudadanos, son las necesidades de los que estamos en las colonias, en los barrios, y que además, empezando por los mismos, que también creo que ese ha sido un problema, que a veces, yo no hablo de ti, pero hay muchos funcionarios que no se ven inmersos en esos programas, siendo que también son habitantes del mismo municipio, de la misma ciudad, ¿no? Creo que ha sido un problema grave en este sentido. Y fíjate que a mí me gustaría que les comentaras un poquito del proceso. Luego me comentan, bueno, es que cuando vemos que terminan algunas iniciativas CPDs, piensan que nada más son murales, ¿no? Estos murales que llegan a ver, que hay muy buenas organizaciones. Tú trabajas con algunas de ellas que ya nos comentarás, organizaciones locales de jóvenes grafiteros, ¿no? Que se conviertan en verdaderos artistas, pero no nada más es poner luminarias, limpiar las calles, podar árboles, ¿no? Y pintar paredes. Siempre les digo que antes de hacer cualquier intervención sociourbana, primero entramos a ver y a solucionar, tratar de solucionar las problemáticas en principio que hay de convivencia. Hay que ponernos de acuerdo, tú lo sabes, porque estamos entrando a su casa, ¿no? Entonces, y que nos permitan, por supuesto, trabajar con ellos, porque siempre la problemática de convivencia es fuerte, a pesar de todas las trabas administrativas y demás que pudiéramos tener. Por otro lado, las trabas sociales también existen en territorio, Armando. ¿Nos puedes platicar sobre esto y cuál sería, si de esta administración, tu proyecto, vamos a decirlo, insignia, tu proyecto estrella? Sí, fíjate que le has dado el clavo, porque sí, por ahí, por ejemplo, veo que muchos colegas a nivel nacional, pues inclusive nosotros aquí lo hemos hecho, luego nos preguntan, bueno, ¿y los murales previenen el delito? Tan bonitos que están. Digo, no, a ver, es que no hemos entendido que para entrar a la comunidad no está esperando que llegue el funcionario, que llegue la subsecretaría de prevención, o sea, no es así. Los murales son una estrategia, digamos, diferente o innovadora. ¿Para qué rol cumplen esos murales? Pues cumplen el rol de hacer un diagnóstico, de hacer un trabajo etnográfico para conocer muchas problemáticas que luego la gente no, ya soy el subsecretario, a ver, platíquenme todo. Pues no es así. Entonces, es una búsqueda por herramientas creativas que nos permiten una cosa que no tienen muchas instituciones, la confianza de la gente. Entonces, esto nos permite, lo llamarían los sociólogos el rapport, para entrar y conocer, escuchar qué está sucediendo en ese territorio, cómo podemos generar una estrategia en conjunto. Y para eso nos han servido los murales, son nuestro diagnóstico participativo, si lo pudiéramos llamar así. Eh, la política de prevención, inclusive la ley establece eso, ¿no? Que hagamos diagnósticos, que escuchemos a la gente, que conozcamos la realidad de cada territorio, y eso nos ha servido. Entonces, sí quiero precisar que los murales no previenen el delito, pintar bardas no previene el delito, es una estrategia para generar para generar confianza con la comunidad a través de historias y diferentes historias que nos quiere presentar la gente. Entonces, en el proceso CEPTED me parece muy idóneo usar este tipo de estrategias. Digamos, CEPTED tiene establecido su proceso, sus herramientas, pero creo que esas herramientas pueden ser flexibles. Y una de las obras bueno, dos cosas nos ha funcionado en el tema de generar confianza.
la generación de los murales, pero también el deporte nos permite entrar sobre todo con la población juvenil. Un balón jala a la banda de volada, a los niños, a los jóvenes y después a las personas ya más adultas. Estas dos, ahí la gente que hace CEPTED, la marcha, antes de hacer tu marcha exploratoria, posiblemente tuvieras que hacer un torneo de fútbol o posiblemente tuvieras que hacer como una cuestión etnográfica de murales. Esto nos ha funcionado a nosotros y ha sido muy gratificante porque ya a la hora de la marcha exploratoria, previamente habiendo hecho lo que te platicaba, existe más confianza con la gente y el levantamiento de información es más rico y es más preciso. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y siempre, ¿no? Nosotros cuando vamos también a territorio, ¿no? Siempre decimos, el barrio te responde, ¿no? Y es, ¿qué les gusta más, ¿no? Independientemente de que hay jóvenes grafiteros, si es el básquet, si es el fútbol, ¿no? El deporte siempre les va a llamar y yo siempre les digo igual que tú, el pintar el muro es gratificante, pero tampoco lo saca de la problemática social. Les puede dar identidad y pertenencia, ¿no? A lo que es una identidad barrial, por supuesto que sí, te va a unificar, pero no quiere decir que hayas sacado del problema, ¿no? Lo estás tratando o estás tratando parte del problema. Entonces, la verdad es que sí, estos muros, estos murales que yo he visto que sigan las redes, por favor, ahorita ahí nos va a decir Armando García Neri cómo aparecen las redes de la subsecretaría, pero síganlas y en nuestras redes nosotros siempre reposteamos todo lo que el gobierno de Zacatecas y la subsecretaría ha realizado y les echamos muchas porras porque de verdad han hecho un excelente trabajo. Y estos trabajos, entonces tu trabajo insignia es este trabajo con los jóvenes, el poderlos haber unificado desde una política sana, digámoslo así, una actividad sana como es el deporte y la cultura. Sí, pues es que ya que me lo preguntas, me pongo a pensar y comencé a buscar qué pudiera hacer en cine. La verdad es que tenemos mucho trabajo. Mira, por platicarte, en primer lugar, la visión pues fue transversal. Después fue traer, tuvimos 2 congresos internacionales en los que tú tuviste parte. Tuvimos la oportunidad de traer especialistas como tú, como la doctora Macarena, como otros especialistas en el tema, que no solamente se quedó en el Congreso, sino que hemos generado vínculos que nos han permitido implementar metodologías que han funcionado en el mundo. El CIDE nos hizo un diagnóstico, digamos, intermedio, en donde se establece con un criterio que es basado en evidencia, nos hizo una lista de aquellas metodologías que son basadas en evidencia. Hoy día tenemos que caminar hacia políticas, estrategias basadas en evidencia. ¿Por qué? Porque no hay que seguir dándole a la piñata con los ojos vendados. Tenemos que darle al grano porque la ciudadanía así lo requiere, ¿no? Entonces, en esa lista que te comentaba del CIDE, pues aparece, por ejemplo, CEPTED, aparece disuasión focalizada, aparece las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, por decirte esas 3, las hemos implementado. Entonces, el tema de disuasión focalizada con la policía ha sido muy interesante para el tema de género. Lo hemos implementado en territorios muy complejos como el municipio de Fresnillo. El tema de las terapias cognitivo-conductuales para jóvenes en conflicto con la ley también fue muy interesante. Fueron muy interesantes los resultados. Y CEPTED, pues es nuestra metodología consentida. Hemos utilizado esta metodología por decirte algo, la nube de los sueños que hicimos fueron alrededor de 1500 dibujos. Fue una muestra muy interesante que nos ayudó a conocer la problemática en las escuelas. Y después, Concepted, hemos caminado en muchos barrios, de diferentes municipios de Zacatecas para conocer qué es lo que está sucediendo. Y no solamente el tema urbano, sino otro tipo de problemáticas. Entonces, y luego, pues un convenio que desde el 2017 llevamos a cabo con la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas,
que fue un convenio muy interesante en donde hemos tenido productos muy buenos, como lo es la metodología para operar el Consejo Ciudadano, rutas seguras para mujeres, entre muchas cosas más. Entonces, si pudiéramos hablarte de un proyecto insignia, pues yo creo que, híjole, tengo esas tres que te comentaba, pero fíjate que si pudiera buscar una, creo que las que más nos gustan son las que dan resultados. Es decir, cuando ves un cambio en el territorio, cuando ves un cambio en las juventudes. Y estas tres que te mencionaba, la implementación de disuasión focalizada, la implementación de estas terapias cognitivo-conductuales y CEPTED, nos han dado muy buenos resultados y yo creo que en el top 3 estarían esos proyectos insigne, porque a final de cuentas las tres son transversales. Las tres metodologías se acercaron jóvenes, se acercaron mujeres, se acercaron niños y ver el cambio es es gratificante y no lo cambio por nada en este caminar de la función pública. No, pues la verdad, te felicito y cada vez me asombro más, sí, haciendo el recuento un poquito de lo que han venido trabajando, es que sí hicieron un gran trabajo ya y por supuesto, una cosa es lo que vemos, ¿no? Como yo te decía, he dado seguimiento, veo los murales, veo las pistas de skate, veo las actividades, ¿no? Los talleres, los dibujos, pero otra es la canalización, como dices, todo esto que se detecta que metodologías como CEPTED y otras de las que hablabas, por supuesto, te permiten, vamos, CEPTED es una metodología que ayuda, es casuística, pero ayuda y complementa mucho, es muy flexible, complementa mucho y nos permite detectar para canalizar. Es decir, no se soluciona todo con esto, pero nos permite y por eso la transversalidad del trabajo en la función pública y hablar de función pública también lo hablamos desde la trinchera social en la que estamos las organizaciones como CEPTED México y otras más. Canalizamos a donde tiene que ir lo que se detecta, porque es la manera de poder apoyar a que haya sociedades sociales incluyentes, más humanas y que se atiendan las necesidades. No todo lo podemos solucionar desde una perspectiva sociourbana, aunque en ella siempre digo, CEPTED, ¿por qué es importante? Pues porque resulta que nuestra vida la hacemos en ciudad. La construcción de ciudad se hace en territorio y la construcción de ciudad no son los edificios, es la construcción social, ¿no? De nuestras relaciones. Sin embargo, tenemos que auxiliarnos de otros especialistas como lo han hecho ustedes fabulosamente y que pues es la única manera de avanzar. Yo recordaba un video de las campañas que tenían al inicio, más o menos a mediados del sexenio, donde yo veía mujeres trabajando en albañilería, pintando casas, y yo decía, bueno, también se quitaron estigmas de que esos son trabajos de hombres, ¿no? Por hablar de cuestiones de equidad de género, Zacatecas por muchos años ha sido y fue el estado de donde más hombres migraban a Estados Unidos buscando mejores oportunidades, dejando a las mujeres y a las familias, ¿no? Y que había menos oportunidades muchas veces para las mujeres por estigmas sociales. ¿Qué nos puedes platicar de ello, Armando? Fíjate que eso fue muy al principio de esta administración y fue muy interesante el taller de carpintería para mujeres, que no fue una idea de ningún funcionario, fue una idea de la comunidad. La comunidad decidió ese taller y así fue. Y tenemos ahí la evidencia de cómo agarrar la sierra, agarrar el serrucho, el martillo, pues hizo el trabajo de eso, más allá de que supieran hacer muebles, las llevó a una reflexión muy profunda a ese grupo de mujeres en cuanto a, pues como tú bien lo mencionabas, eh, el tema de la violencia de género está arraigada, está en la cultura, desafortunadamente, y cómo ese tipo de pequeñas actividades a este grupo de mujeres les funcionó. Es decir, bueno, ya no tengo que estar esperando a mi marido con el gasto de la casa, yo puedo contribuir. Entonces,
va un tema muy fuerte ahí de reflexión que trabajamos con la Secretaría de las Mujeres. Y sí, tenemos, entre otros problemas, el problema de la migración. Somos un estado que desafortunadamente expulsa mucha gente a buscar otras alternativas de vida. Yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos, mi maestro me preguntó de dónde eran. Yo le dije, soy de Zacatecas, y son expresiones así, bueno, pues todo Zacatecas está aquí, bienvenido, uno más. Porque sí, en efecto, somos una sociedad que expulsa. Todo zacatecano tiene por lo menos un familiar en Estados Unidos. Y eso, fíjate que tiene repercusión en la violencia local. ¿Por qué? Porque no, la gente va, trabaja, pero regresa a Zacatecas. Y cuando regresa, pues regresa con otras ideas, eh, pues con otras formas de vida, y desafortunadamente una de ellas eh, está muy bien identificada en el diagnóstico inclusive que tenemos, de que mucha de la gente que regresa pues genera violencia doméstica, no todos, pero sí muchos de los paisanos, y es un problema, ¿no? Sí, claro, y bueno, mientras tampoco solucionemos como país la frontera sur, tampoco vamos a tener como grandes soluciones, y el problema, empezando por los nuestros. No arreglamos lo nuestro para que migren, y queremos detener en la frontera sur y somos paso hacia la frontera norte con Estados Unidos. Un poco complicado la problemática ahí, pero vamos, pues hagamos lo que nos toca hacer desde nuestra trinchera. Y querido, es que yo le digo Armandito, ustedes disculparán. Y querido maestro Armando García Neri, ¿qué sigue para ti después de este? Se cierra un ciclo con esta administración. Sabemos que desafortunadamente, también por cultura desafortunada en México, una cultura política, esperemos que le sigan dando seguimiento la nueva administración. No se vieron favorecidos el partido que llegó en la administración que tú estuviste. Esperemos que conserven y sean institucionales. A mí me encantaría que conservaran, ¿no? A elementos como tú, ¿no? A funcionarios públicos, porque creo que aquellos que estuvimos en la función pública en algún momento somos institucionales, y a mí me tocó trabajar en diferentes gobiernos, y la verdad, uno quiere el servicio público, uno quiere apoyar a la ciudadanía, y desafortunadamente desde la visión política administrativa a veces no se ve así. Pero ¿qué sigue para Armando García Neri? ¿Desde qué trinchera? Porque me queda claro que tú traes una trayectoria académica con trabajo, con evidencia, como bien lo comentas, investigaciones, y que veo que cada vez te estás superando más, estás estudiando tu doctorado y todo, ¿no? De lo cual te felicito. Y ¿qué sigue para Armando García Neri? ¿Desde qué trinchera seguirá trabajando? Que por supuesto, amigos, no se pierdan, él va a seguir teniendo espacios en este canal para que nos siga hablando de lo que esté trabajando. Hay una sección CEPTED, no se olviden, en este canal de Prevention Talks, pero Prevention Talks es precisamente esta iniciativa de hablar de prevención y hacer seguridad humana. ¿Qué sigue para Armando García Neri? Pues mira, he estado muy ligado a la vida académica, que es otra de mis pasiones. Hace un par de semanas culminé el otro diplomado en el CIDE. Eh, pues es una preparación constante. El problema de la violencia y la delincuencia no es un problema estático, sino que requiere de mucho seguimiento y de mucho meterle el colmillo, como burdamente lo podríamos decir, a los libros, a la evidencia que se va generando, a los métodos que se están diseñando, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues creo que mi vocación es el servicio público. Servir a la gente es algo que va en mi ADN por la formación que tuve hace años. Y la vida académica es otra de mis pasiones. Me gusta mucho compartir con jóvenes, sobre todo hombres y mujeres que les interesan este tipo de temas. Me gusta compartir lo que yo he aprendido, lo que conozco, y lo que pudiera servir como una especie de aventar alacranes y a ver si les pican. Me refiero a la idea de que busquen, ¿no? A los jóvenes de criminología siempre les comento que
pues los criminólogos están llamados a ayudar a la sociedad a resolver estos problemas tan fuertes de violencia. Un ejemplo que pongo, ¿no? Pero sí, la vida académica es otra de mis pasiones. Seguiremos en esa trinchera, participando en diferentes medios locales, pero siempre con esa visión y con el objetivo de darle digamos, el conocimiento que uno va generando, que se vaya dando a conocer para que puedan otros jóvenes, otros investigadores o gente que le interese los temas, pues continuar desde ahí y seguir buscando pues las posibles soluciones a estos problemas tan complejos. Así es, ¿no? Pues enhorabuena, mucho éxito te deseamos. Sabes que te queremos mucho. Para nosotros, para CEPTED México, eres un pilar importante y te deseamos mucha suerte, de verdad, Armando. Muchas gracias por habernos permitido platicar contigo hoy. La verdad, me enorgullece mucho. Yo veo cómo creciste. Recuerdo cuando empezaste siendo director del Centro de Prevención Estatal, ¿no? Llegar a conformar una subsecretaría, porque pocos le apostaron a crear una subsecretaría. Fue muy humilde no comentar esto, pero él empezó como director del Centro Estatal de Prevención y el trabajo y las iniciativas, conforme las fue proponiendo, lograron conformar una subsecretaría y creo que fue uno de los mejores aciertos que esta administración que va saliendo logró tener, porque la política se hizo transversal. Yo veía tu trabajo con las diferentes secretarías de Estado y creo que hubo una buena comunicación, que también es un ingrediente tan importante, hace el engranaje correcto, porque también si no sabemos comunicar con la sociedad y entre colaboradores y los gobiernos tampoco comunican, por mucho que hayan realizado, tampoco nadie se va a enterar y va a quedar ahí un poco en el olvido, ¿no? Y hay que decirlo y hay que decirlo bien cuando las cosas son buenas y que ojalá que continúen así. De verdad, Armando, pues qué bueno que sigas en la academia. La verdad, yo qué te puedo decir, tú sabes que yo soy académica y profesora desde hace muchísimos años y el compartir conocimiento, yo siempre he dicho que no es dar clase, es compartir conocimiento con los jóvenes. La verdad es lo más bonito que puede haber y ese es el granito de arena que creo que muchos de los que nos dedicamos a la academia, ¿no? Pone, independientemente de tener hijos, escribir un libro y demás, ¿no? Que es tu paso por esta vida, creo que ahí es donde también hay que dejarlo en la sociedad. Unas palabras de cierre que quieras mandarle a la audiencia, a los jóvenes, algún mensaje. Pues primero que nada, muchas gracias, Mercy, por la invitación. Felicitarte por este tipo de iniciativas. Sabemos los que te conocemos y apreciamos y queremos que eres una mujer muy activa, muy hiperactiva y que siempre estás buscando canales y formas de construir el conocimiento. Muchas gracias y felicitarte por eso. Y bueno, pues invitarlos a que continúen a seguir las redes de la Subsecretaría de Prevención, de Armando García Neri, que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde vamos subiendo lo que se va generando, los resultados, las intervenciones y todo este tipo de cuestiones que yo sé que hay muchas personas que te siguen, que conocen y que quieren seguir conociendo de estos temas, pues invitarlos a que nos sigan a conocer lo que hemos desarrollado. Y finalmente, pues que nunca olvidemos, que nunca hay que olvidar que el otro es nuestra responsabilidad. Y sobre eso basar las ideas, las políticas de prevención, ayuda mucho y fortalece mucho en la búsqueda del bien común y de generar territorios propicios para la paz. Muchas gracias, Armando, por tus palabras. Y sí, amigos, sigamos trabajando, caminemos las calles. No hay mejor forma de poder analizar desde la disciplina que ésta sea y querer contribuir a la sociedad y a construir mejores ciudades incluyentes, humanas y darnos la oportunidad de conocernos, ¿no? Siempre lo digo y lo reitero, eliminemos la peor de las violencias, que es la indiferencia. Nos vemos en la siguiente entrevista y cápsula de Prevention Talks. Hasta la próxima. Muchas gracias, Armando.
Muchas gracias.